A los 53 años, Lupillo Rivera ha vuelto a ocupar los titulares, pero esta vez no por su música, ni por una controversia pasajera, sino por algo mucho más profundo, íntimo y sorprendente. Durante años el cantante ha sido objeto de rumores, teorías y especulaciones sobre su vida sentimental, especialmente después de ciertos silencios prolongados y miradas esquivas durante entrevistas clave. Sin embargo, nadie, ni sus seguidores más fieles, estaba preparado para lo que se avecinaba. Todo comenzó con una simple aparición pública, una entrevista aparentemente rutinaria, donde algo en su mirada cambió. Su voz tembló apenas por un segundo, pero fue suficiente para que los expertos en lenguaje corporal detectaran que lo que estaba a punto de decir no era parte del guión habitual. Desde entonces, el misterio creció como una bola de nieve cuesta abajo. ¿Qué motivó a Lupillo, conocido por su carácter fuerte y reservado, a romper el silencio ahora? ¿Qué secreto llevaba años enterrado bajo capas de fama, escándalos y canciones de desamor? Lo que se reveló fue solo una parte, pero esa parte bastó para desatar una tormenta en redes sociales y hacer tambalear la imagen pública de más de una celebridad. Testimonios borrados, fotos rescatadas del olvido, gestos fuera de lugar que ahora cobran sentido. ¿Quién fue realmente el amor de su vida? ¿Y por qué ese nombre había sido cuidadosamente ocultado durante tanto tiempo? Las piezas de este rompecabezas están comenzando a encajar, pero cada respuesta parece abrir una nueva pregunta. Prepárate para adentrarte en una historia donde nada es lo que parece y donde la verdad, aunque dolorosa, finalmente ha salido a la luz. Nadie esperaba que aquella tarde, en pleno atardecer angelino, Lupillo se quebrara en vivo frente a las cámaras. Fue un instante congelado en el tiempo. El silencio que lo envolvió no era de vergüenza ni de tristeza común. Era la calma que precede a una tormenta emocional imposible de contener. Lo que salió de su boca dejó al equipo de producción paralizado, con miradas cruzadas de incredulidad y un nudo en la garganta colectiva que aún sigue sin soltarse. «Nunca la olvidé», murmuró, como si esas palabras le hubieran estado arañando el pecho durante décadas. Pero lo más inesperado no fue su confesión sobre un amor perdido, sino el nombre que siguió, uno que hasta ahora había sido borrado de cualquier registro mediático, omitido de biografías, cuidadosamente recortado de entrevistas antiguas. Era ella, la mujer que durante años se pensó que solo había sido una amiga fugaz, una colaboradora artística sin mayor relevancia. Sin embargo, el rostro de Lupillo se transformó al pronunciarlo. Ya no era el artista curtido, era el hombre quebrado que por fin dejaba salir la verdad que lo había perseguido como un eco. Las imágenes que salieron a la luz pocas horas después eran aún más perturbadoras. Una serie de fotografías inéditas, guardadas en un teléfono viejo, mostraban momentos de intimidad desbordante entre ambos. Escenas en backstage, miradas cómplices, abrazos que nunca fueron posados para la prensa. Y entonces surgieron los archivos de voz, audios guardados con nombre en clave, donde se oían susurros de despedidas forzadas, promesas rotas por compromisos externos y una presión sistemática para mantener esa historia oculta. En uno de ellos, la voz femenina decía claramente: «Nos están obligando a desaparecer», seguida de un sollozo y un corte abrupto. Las redes explotaron, pero lo que pocos saben es que esos archivos no eran nuevos. Habían sido enviados en forma anónima hace más de 5 años a un periodista que, por temor o protección, los había archivado sin investigar. El mismo periodista, tras ver la confesión de Lupillo, decidió liberarlos todos al público. Lo que vino después fue una carrera contrarreloj para reconstruir cada fragmento de esa historia invisible. Productores que desaparecieron sin explicación, contratos que misteriosamente se esfumaron y un asistente personal que fue despedido sin motivos justo el día después de que Lupillo y ella tuvieran su última presentación juntos. Las fechas no coincidían. Los relatos oficiales contrastaban entre sí.
Había grabaciones de un supuesto viaje de negocios cuando en realidad ambos se encontraban en una cabaña alejada de California, bajo otro nombre, protegidos por un círculo cerrado de personas que, hasta hoy, siguen sin querer hablar. Pero la verdad se filtra como agua entre los dedos. La mujer fue silenciada por intereses superiores, y Lupillo eligió el silencio para protegerla, hasta que la culpa pudo más que el miedo. Cada paso que damos ahora hacia el fondo de este misterio parece desenterrar no solo una historia de amor prohibido, sino una red de control mediático y emocional que mantuvo a dos personas alejadas por años mientras el mundo aplaudía sin saber qué pasaba detrás del telón. Y aún falta mucho por descubrir. Lo más impactante llegó semanas después, cuando un antiguo miembro del equipo de seguridad de Lupillo, que había trabajado con él durante la gira de 2012, rompió el silencio tras años de acuerdos de confidencialidad. Según su testimonio, hubo un concierto en Monterrey donde Lupillo, justo antes de salir al escenario, recibió una llamada que lo dejó pálido. No dijo una sola palabra durante varios minutos, solo miraba fijamente al suelo. Aquel concierto se llevó a cabo como estaba planeado, pero la versión del cantante en el escenario era apenas una sombra de lo que solía ser. Días después, se sabría que ella, la mujer de su vida, había sido amenazada con la filtración de un video íntimo grabado sin su consentimiento. Ese hecho marcó un antes y un después. Desde entonces, se distanciaron públicamente. Lo que nadie sabía era que, en secreto, mantuvieron contacto por medio de cartas físicas, entregadas en mano por una tercera persona que viajaba expresamente entre estados solo para mantener vivo el vínculo. Algunas de esas cartas, con caligrafía temblorosa y manchas de lágrimas secas, salieron a la luz en una venta clandestina de objetos de colección. En ellas, ella le hablaba de cómo se sentía encerrada en una vida que no le pertenecía, de cómo soñaba con huir, con desaparecer junto a él, aunque fuera a vivir en el anonimato absoluto. Pero no todo era nostalgia. También había planes. Uno de los más ambiciosos era irse juntos a una finca en Oaxaca, que habían visitado en secreto durante una pausa de su gira. Tenían un lugar marcado, incluso tenían nombres falsos preparados y una red mínima de aliados que les juraron lealtad. Sin embargo, algo falló. Justo una semana antes del viaje, ella canceló repentinamente. Nadie supo la razón exacta, pero se sospecha que alguien cercano a su círculo más íntimo descubrió el plan y la obligó a desistir. Lo más desconcertante fue que, a partir de ahí, su carrera empezó a tener un empuje extraño. Contratos nuevos, presencia en medios internacionales, invitaciones a eventos de renombre. Era como si su obediencia a ese sacrificio fuera recompensada con visibilidad y éxito, pero a un costo emocional irreversible. Lupillo, por su parte, cayó en un silencio espeso. Canciones más oscuras, letras que hablaban de huidas, de trenes perdidos, de amores que mueren por fuera pero arden por dentro. Durante una presentación en Guadalajara, cambió la letra de una de sus canciones en vivo. En lugar de decir "la dejé partir", cantó "me la arrebataron". Fue un momento fugaz, casi imperceptible, pero para quienes conocían la historia, fue un grito de auxilio oculto entre acordes. Años después, ambos coincidieron en una premiación. No se saludaron, ni una palabra, pero hubo una mirada. Esa mirada fue capturada por una cámara en segundo plano. Ella parpadeó con fuerza, como si estuviera conteniendo lágrimas. Él bajó la vista. En ese momento, todos supieron que nada estaba olvidado. Nada. Fue una historia que vivieron en las sombras, escrita entre ausencias y silencios, pero que ni el tiempo, ni la fama, ni los contratos pudieron borrar del todo. Y ahora, mientras la verdad comienza a deshilacharse poco a poco, queda claro que no fue solo una historia de amor truncado, sino una batalla entre el deseo de vivir con autenticidad y las cadenas invisibles del poder que dicta lo que se debe sentir y lo que se debe ocultar.
Pero lo que nadie imaginaba es que esa historia, que parecía condenada a vivir enterrada en el pasado, comenzaría a resurgir por cuenta propia, como si tuviera voluntad. Una periodista independiente, experta en rastrear huellas digitales y reconstruir narrativas escondidas, encontró accidentalmente en un viejo servidor una carpeta encriptada con el nombre clave LXR, asociada a correos electrónicos eliminados de un antiguo productor discográfico. Lo que contenía esa carpeta cambió por completo la percepción que hasta ahora se tenía de la relación entre Lupillo y ella. No era simplemente una historia de amor secreto, era una estrategia de ocultamiento, ejecutada con precisión quirúrgica por varias figuras poderosas del medio artístico y empresarial. Había mensajes de voz, agendas de encuentros clandestinos en hoteles registrados a nombre de terceros, transacciones económicas con cláusulas de confidencialidad y, lo más estremecedor, un contrato firmado por ambas partes en el que se comprometían a no mencionarse públicamente durante un mínimo de 10 años, bajo amenaza de demandas millonarias y destrucción de carrera. Ella, en uno de los audios más impactantes, confesaba entre susurros que estaba siendo vigilada, que su teléfono estaba intervenido, que una sola palabra fuera de lugar podía arruinarlo todo. Lupillo, por su parte, respondía con angustia: «Prefiero no tenerte cerca a verte destruida, amor». Aquellas frases se sintieron como cuchillas abiertas en el pecho de quienes las escucharon por primera vez. A raíz de esta filtración, algunos testigos clave comenzaron a hablar. Una maquillista que trabajó con ella durante 4 años confirmó haber presenciado escenas que, aunque entonces no comprendía, ahora cobraban un sentido escalofriante. Lágrimas contenidas en camerinos cerrados, llamadas que la dejaban sin aliento, noches de insomnio en hoteles donde no aparecía en el registro, pero sí en las cámaras de seguridad, entrando con alguien encapuchado que luego se supo que era Lupillo disfrazado para evitar ser identificado. Todo estaba ahí. La verdad, más cerca que nunca. Pero con la verdad, también vinieron las consecuencias. Una semana después de que se hicieran públicos los primeros documentos, la periodista que lideraba la investigación sufrió un intento de robo a su casa, donde solo se llevaron sus discos duros y cuadernos personales. Días más tarde, su cuenta fue suspendida por presunta actividad sospechosa. Ella denunció censura. Y no fue la única. Varias cuentas que compartieron parte del material fueron silenciadas temporalmente. A pesar de ello, la información ya estaba en manos del público, y como una marea que nadie puede detener, comenzó a esparcirse, comentarse, conectarse con otras piezas sueltas de entrevistas antiguas, miradas incómodas y silencios que, en su momento, parecían simples errores de cámara. Mientras tanto, Lupillo reapareció en redes con una foto que no llevaba descripción. Una guitarra sobre un banco de madera y junto a ella, una carta abierta con una flor seca encima. No dijo nada. No hizo ningún comunicado. Pero el mensaje era claro para quienes entendían. Ella, por su lado, publicó una historia de apenas 3 segundos, el mar al atardecer y una canción instrumental que él mismo le había escrito en 2009, nunca publicada, nunca registrada oficialmente. Era su forma de hablar sin romper las reglas que aún los ataban. Lo más devastador es saber que ambos están vivos, ambos se aman aún, ambos han intentado todo por separarse, sin lograrlo. Y ahora, cuando el velo se ha roto y la maquinaria detrás de su separación ha quedado expuesta, la pregunta no es si se amaron, sino cuánto dolor estuvieron dispuestos a soportar para protegerse mutuamente. Porque esta no fue solo una historia de amor, fue una historia de resistencia, de lealtad más allá de lo permitido, de 2 almas condenadas a amarse en silencio. Y lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una carta escrita a mano, fechada en 2014 pero jamás enviada, apareció en una subasta privada en San Diego. Pertenecía a la colección personal de un coleccionista de artículos relacionados con la música regional mexicana.
Nadie sabía cómo había llegado ahí. El sobre tenía solo 3 letras: LR. Alguien la compró, la digitalizó y la filtró en redes. Era de ella. Una carta sin filtros, cruda, llena de un amor que ardía en cada línea. Decía que no había noche en que no soñara con él, que incluso al abrazar a otro, su piel seguía recordando la textura de su voz. Confesaba que la fama no llenaba el vacío que él había dejado, que los flashes de las cámaras no podían iluminar los rincones oscuros que solo él sabía tocar. Le pedía perdón por haber desaparecido sin explicación, pero también le confesaba que lo hacía por miedo, no por falta de amor, que la presión era insoportable, que sus lágrimas no eran por cobardía sino por protección. Esa carta, escrita con una caligrafía temblorosa, terminaba con una frase que se volvió viral. Si algún día escuchas mi nombre en el viento, no dudes. Soy yo, buscándote otra vez. Las redes estallaron. Los fanáticos comenzaron a reconstruir la cronología completa, armando una línea de tiempo con canciones, conciertos, entrevistas y publicaciones que durante años parecían desconectadas, pero que ahora se revelaban como piezas de una misma historia que había sido enterrada viva. Descubrieron que una canción que Lupillo había lanzado bajo un seudónimo contenía fragmentos exactos de esa carta. Letras idénticas. Frases que solo podían haber nacido de una conexión real. Era evidente. Él había encontrado esa carta mucho antes de que se filtrara y la había convertido en música como una forma de responderle, sin que el mundo supiera. A partir de ahí, lo que siguió fue una ola de revelaciones que ya nadie pudo detener. Antiguos managers, exasistentes, técnicos de sonido, todos comenzaron a hablar. Uno dijo haber sido amenazado por grabar una conversación accidental en la que Lupillo lloraba en soledad dentro de su camerino, susurrando su nombre. Otro confesó que un videoclip fue cancelado porque su contenido era demasiado personal, y que él se negó a modificarlo porque era la única manera de contar su verdad sin palabras. Esas versiones, hasta ahora rumores dispersos, tomaron fuerza con documentos, audios y videos que comenzaron a circular como piezas de un rompecabezas que el público ya no quería dejar de armar. Lo más brutal fue la publicación de un video inédito, una grabación privada de un ensayo en el que, sin saber que estaba siendo filmado, Lupillo cantaba una versión acústica de una canción nunca publicada. La letra hablaba de un mar que se traga los gritos, de un tren que pasa solo una vez, y de una mujer que fue su todo en un mundo que le exigía negarla. Su voz se quebraba, y al final, cuando creía que nadie lo escuchaba, dijo: «Ya no sé cómo sobrevivir sin nombrarte». Ese momento selló lo que ya era evidente. No se trataba de una historia de amor cualquiera. Era una herida viva que ambos cargaban a pesar del tiempo, de la fama, de los contratos y de la distancia. Y ahora, con todo expuesto, la gran pregunta ya no era si volverían a encontrarse, sino si aún era posible salvar lo que había quedado en ruinas. Porque a veces, cuando la verdad se libera, no lo hace para cerrar capítulos, sino para abrir otros que duelen aún más. Pero la historia no se detuvo ahí. Detrás del telón, donde las luces no alcanzan y los gritos del público se disuelven en el eco, algo más se estaba gestando. Una fuente anónima, presuntamente cercana a uno de los sellos discográficos más poderosos de México, filtró un contrato confidencial firmado en 2011. Un documento que estipulaba expresamente que Lupillo no podía tener relaciones afectivas o vínculos emocionales públicamente reconocibles con ninguna persona asociada a determinado grupo de representación artística, entre las que figuraba el nombre completo de ella. Ese documento tenía sellos, firmas notariales y, lo más oscuro, una cláusula de penalización con cifras descomunales si se rompía el acuerdo. No era solo una prohibición personal, era una estrategia de poder, un muro invisible pero férreo, construido por intereses que sabían que un amor como el de ellos no solo podía cambiar sus vidas, sino también las narrativas que la industria quería imponer.
El hallazgo generó una ola de indignación, pero también un movimiento. Bajo el hashtag Liberen la verdad, miles de fans comenzaron a exigir que ambos pudieran hablar sin miedo, sin represalias, sin que se les silenciara con contratos, amenazas o chantajes emocionales. En medio del caos, otra pieza del rompecabezas emergió. Un diario personal de ella, escrito durante los años en que mantuvieron contacto clandestino. En él, describía su lucha constante contra la ansiedad, los ataques de pánico antes de subir a escena, los días enteros sin comer por miedo a ser descubierta. Pero también escribía sobre él, sobre las cartas que llegaban envueltas en papel craft con olor a su perfume, sobre los pequeños detalles que él le enviaba, una púa de guitarra con su nombre grabado, un mechón de cabello suyo guardado en una caja de madera, y hasta una canción grabada en casete donde le cantaba al oído solo a ella, como si el mundo entero desapareciera. Una entrada de ese diario lo decía todo. El mundo quiere que lo niegue. Quieren que diga que fue un desliz, que fue una mentira, pero no puedo, porque cada nota suya está en mi sangre, porque su voz es la única que me calma cuando tiemblo, porque lo amo más allá del miedo. La periodista que había estado investigando desde el inicio viajó entonces a Los Ángeles para buscar a Lupillo. No a entrevistarlo, sino a entregarle una copia de ese diario. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en esa reunión a puertas cerradas, pero al día siguiente, Lupillo publicó una imagen que rompió Internet. Una foto de sus manos sosteniendo ese mismo diario, abierto en la página donde ella hablaba del día que lo conoció. No escribió ni una sola palabra. No hizo falta. En menos de una hora, la publicación había alcanzado millones de reacciones y compartidos. Lo que hasta entonces era un escándalo mediático, se transformó en algo más profundo, un acto de memoria, un rescate emocional, un reconocimiento silencioso a un amor que pese a todo, seguía vivo en cada pliegue de sus vidas rotas. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión invisible. Los medios esperaban un pronunciamiento, pero ni él ni ella hablaron, hasta que, de la nada, se anunció un evento íntimo, limitado, sin cámaras, una presentación acústica de Lupillo en un pequeño teatro de Santa Fe. Las entradas se agotaron en minutos, pero lo que nadie sabía es que esa noche no sería como las otras. En mitad del show, en el segundo encore, Lupillo hizo una pausa larga. El público, en absoluto silencio, contuvo el aliento. Y entonces dijo: «Esta canción no la he podido cantar en más de 10 años. Hoy por fin puedo». Y lo que siguió fue una interpretación devastadora, con la voz quebrada por las lágrimas, de una balada inédita que hablaba de una promesa. «Te voy a amar en lo que quede de mi vida, aunque ya no pueda tocar tu piel». Al terminar, alguien del público se puso de pie. Era ella. Nadie la había visto entrar. Estaba allí, sola, con los ojos rojos, las manos temblando y una expresión que contenía años de dolor, amor, miedo, coraje. No dijo nada, solo aplaudió. Y en ese aplauso silencioso, largo, donde el mundo pareció detenerse, se fundieron todas las respuestas que las palabras nunca pudieron dar. Fue un reencuentro sin abrazos, sin promesas, solo verdad. Y en la verdad, por fin, libertad. Pero esta historia aún no ha terminado, porque hay heridas que, al abrirse, no solo sangran, también iluminan. Y lo que viene ahora no será solo una continuación, será una reconstrucción, una lucha por recuperar lo que siempre fue suyo, pase lo que pase, contra todo, hasta el final. Y así, en medio de verdades que se resistieron durante años, de cartas jamás entregadas y canciones convertidas en susurros del alma, finalmente se ha descorrido el velo. Lo que parecía un simple rumor escondía una historia monumental. No una relación pasajera, sino un amor real, profundo, peligroso para quienes lo rodeaban, porque no seguía las reglas del juego,
porque no se podía controlar. Esta no fue una pareja más en la farándula. Fueron dos vidas marcadas por la necesidad de amar en la sombra, de protegerse uno al otro incluso cuando eso significaba separarse, callarse, desaparecer. Fueron dos corazones que siguieron latiendo al mismo ritmo, aun cuando el mundo entero les decía que debían olvidarse. Y esto apenas es el principio. Lo que viene no es solo una continuación, sino una búsqueda de redención, de justicia emocional, de reconstrucción de todo lo que les arrebataron. La historia se sigue escribiendo, y tú estás aquí, siendo testigo, siendo parte de quienes no permitieron que esta verdad volviera a ser enterrada. Suscríbete al canal, porque en las próximas entregas vas a descubrir lo que aún permanece oculto, los documentos sellados, las personas silenciadas, las decisiones que cambiaron sus destinos, y quizás, solo quizás, el momento en que por fin puedan decirse frente al mundo: nunca dejamos de amarnos. Nos vemos muy pronto. Esto no se ha acabado. Esto apenas comienza.